Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien y que no estéis muy nerviosos de cara al final de curso. Vamos a seguir con el tema 3, nos vamos al apartado 4, titulado Características del inconsciente, la represión y la resistencia. En el apartado anterior estuvimos viendo cómo Freud nos hablaba de la mente como un espacio dividido en regiones, en zonas. Nos decía que había una zona consciente formada por todos esos contenidos que estamos percibiendo en este momento, que aparecen en nuestra mente en este preciso instante. Después habría una zona preconsciente, que es donde se almacenaría de modo normal la memoria. Sus contenidos, digamos, no serían conscientes en este momento, pero no tendrían prohibido acceder a la conciencia. Y por último estaría una zona denominada inconsciente, en la cual habría contenidos que en su momento fueron conscientes, pero por el desagrado que generaban en el individuo, fueron expulsados a esta zona y se les prohibió poder acceder al consciente. Vamos a ver un poco esos dos conceptos de los que nos habla Freud, la represión y la resistencia. La represión, pues, es el mecanismo por el cual un contenido consciente es enviado al inconsciente. Las razones, pues llevamos hablando ya varios vídeos, ¿no?, sobre el desagrado que pueden causar determinados contenidos a nuestra conciencia. Podría haber sentimientos, pensamientos, vivencias, ideas que nos resulten profundamente desagradables. ¿Por qué nos podrían resultar tan desagradables? Pues porque se refieren a aspectos defectuosos de nuestra personalidad. Y sobre todo a aspectos que podrían causarnos una enorme culpabilidad. Serían, por lo tanto, contenidos ante los cuales nos sentimos culpables, nos causan una gran vergüenza, una especie de repugnancia moral. Y son contenidos que podrían generar un desprecio no solo de la sociedad, sino también de nosotros mismos. Este inconsciente sería una especie de sótano oscuro al que enviamos estos contenidos desagradables. Y estos contenidos desagradables, estos contenidos inconscientes, solo podrían ser accesibles, según Freud, durante una terapia psicoanalítica. Sí podría haber algún caso, sobre todo de contenidos recientes que se han enviado hace poco al inconsciente, que podrían aflorar a la conciencia de nuevo, pero sobre todo los contenidos que fueron allí enviados durante la época infantil solo podrían aflorar al consciente en una terapia psicoanalítica. Veamos algunos ejemplos de este mecanismo de la represión. Nos habla Freud del caso de una mujer que tiene una hermana. La hermana conoce a un muchacho y se casan. ¿Vale? Hasta aquí todo normal. La hermana que nos interesa, la que no se ha casado, pues resulta que empieza a tener cierto interés por este muchacho y se enamora de él. Esto tampoco es tan extraño, ¿no? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que esta mujer, digamos que vive ese enamoramiento de su cuñado, lo vive como una especie de traición. Estoy traicionando a mi hermana. Y entonces apenas es consciente, no quiere ser consciente de que está enamorada de su cuñado. El punto álgido de esta especie de debate interior que tiene en su cabeza se produce cuando su hermana, la que está casada, enferma y acaba muriendo. En el lecho de muerte, cuando su hermana acaba de morir, un pensamiento fugaz, efímero, cruza por su cabeza. «Qué bien que te hayas muerto», le dice al cadáver de su hermana, ¿no?, «porque así mi cuñado está libre y ahora puedo casarme con él». Daos cuenta de que este suceso es tremendamente traumático para esta persona, porque quiere mucho a su hermana, en el fondo la quiere mucho, ¿vale? Y parte de ella sigue viviendo este enamoramiento y este deseo de casarse con su cuñado, lo sigue viviendo como una enorme traición. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que ese pensamiento de qué felicidad que te hayas muerto le resulta tan insoportablemente inmoral, tan culpable, ¿no?, que una parte de ella decide enviarlo a esa zona inconsciente. Este pensamiento fugaz, efímero, se reprime, es enviado al inconsciente mediante el mecanismo de la represión. Según Freud, este pensamiento que tuvo la paciente solo durante la terapia psicoanalítica habría conseguido salir a la luz. Y supuestamente, una vez que esta persona pues ya consigue ser consciente de esos pensamientos inmorales,
podría asumirlos, ¿vale? Aceptar pues que hay una parte de nosotros que podría tener esos pensamientos, pero que tampoco es una cosa tan tremenda, tan terrible, y podría asumir que existe esa zona de ella, podría aceptarlo y por lo tanto quedaría esta persona curada. Es muy importante lo que voy a decir ahora. Esto no son matemáticas, nos dice Freud. Es decir, personas distintas ante esta misma situación quizás reaccionen de modo diferente. En este caso, esta mujer pues siente esa culpabilidad, siente esta especie de traición hacia su hermana, etc., ¿no? Lo vive todo de una manera muy intensa y lo pasa fatal, ¿vale? Pero podría ser que hubiera personas que ante la misma situación reaccionaran de modo totalmente diferente. Pues claro que sí. Podría haber mujeres que al enamorarse de su cuñado aceptaran conscientemente ese enamoramiento, sí. Incluso podrían competir directamente con su hermana y podrían intentar seducir al cuñado, pues podrían hacerlo. Aquí el sentimiento de culpa, si os dais cuenta, no es algo que sea idéntico en todos los seres humanos. Puede haber seres humanos que se sientan culpables por unas cosas, seres humanos que se sientan menos culpables por las mismas cosas, o incluso seres humanos que no se sientan culpables en absoluto por esa misma vivencia o en esa misma situación. Otro ejemplo, aunque en realidad todos los ejemplos que vimos en el vídeo 2, el vídeo en el que ponía ejemplos sobre el inconsciente, ¿no? Todos ellos pues, podían ser explicados mediante la represión, ¿no? Imaginemos ahora una niña de 7-8 años, está de viaje con su padre, se alojan en un hotel, la niña se va a dormir a su habitación y en mitad de la noche, a la pobre, la despierta la policía para ni más ni menos que ir a identificar el cadáver de su padre. Ya el hecho es doloroso de por sí, ¿no? Pero es que además tiene que ir a un prostíbulo a identificar el cadáver del padre. Evidentemente, en este caso, la niña pues no se siente culpable por lo que está ocurriendo, ¿no? Pero sí es algo muy desagradable y doloroso, porque imaginaos, si tiene a su padre en una especie de pedestal, pues ahora pues se le baja por completo, ¿no? En este caso, lo que va a reprimir esta niña no es la muerte del padre, de esto vamos a hablar ahora, sino que lo que va a reprimir es el lugar donde ha tenido que ir a identificar el cadáver. En el recuerdo de la niña ya no va a quedar asociada la muerte de su padre a un prostíbulo, sino a un hospital. El hecho de que su padre ha muerto en un prostíbulo lo traslada al inconsciente, lo reprime. Estamos hablando, claro, de un niño, de una niña en este caso, que tiene una edad en la cual pues quizás no tiene muy claro qué es un prostíbulo y no tiene muy claro qué pinta allí su padre, no sabe interpretar muy bien todo ello, pero lo que sí parece tener claro es que es un sitio indigno, es un sitio desagradable. ¿De acuerdo? Bueno, respecto a este caso nos surge una duda, ¿no? ¿Se podría reprimir algo tan doloroso como una muerte? Vale, imaginaos, ¿no? Se muere alguien, eso nos afecta profundamente. Si tuviéramos la posibilidad, ¿no?, mediante estos mecanismos de la represión de los que nos habla Freud, de enviar al inconsciente la muerte de un ser querido y librarnos de nuestro dolor, sería estupendo, ¿no? Pero digamos que las cosas no son tan sencillas. Nos dice Freud que si alguien es capaz de reprimir una muerte, es decir, ocultar a la conciencia que una persona ha muerto y hacer como que sigue viva, si alguien es capaz de hacer eso es un psicótico, ¿vale? Pero las personas normales, las personas neuróticas, que ya sabéis que para Freud todos seríamos neuróticos, pues digamos que no pueden hacer eso. La represión tiene unos límites. Hay elementos de la realidad que sí son desagradables, pero hay que convivir con ellos. No podemos evitar que la gente se muera, por ejemplo. Hay una película muy conocida, Olvídate de mí, que es una película de ciencia ficción que va sobre una clínica en la que te borran los recuerdos desagradables. Por ejemplo, si has tenido una ruptura con tu pareja y ya no quieres volver a saber nada de ella, pues podrías ir a esta clínica y que te borren todos los recuerdos asociados a esta pareja. Evidentemente esta película es de ciencia ficción, eso todavía no se puede hacer, aunque es interesante planteárselo, ¿no? Si esto se pudiera hacer, iría que me borraran de la cabeza no solo, por ejemplo, una relación que me ha salido mal, sino, por ejemplo, la muerte de un ser querido que me ha hecho muchísimo daño. Otro ejemplo, muy dramático también, muy relacionado con la muerte. Un niño de 5 años pues acaba de ver morir a su hermano tras una enfermedad, su hermano de 10 años.
Están en el funeral y en pleno funeral la madre pues está llorando mucho, está con una especie de ataque de nervios y hay un momento en el que directamente le grita a su hijo vivo: ojalá hubieras muerto tú. ¿Vale? Son cosas pues que desgraciadamente pueden ocurrir, ¿no? Claro, aquí la vivencia que tiene este muchacho no le hace sentir culpable, pero sí supone un claro ataque contra su autoestima, ¿de acuerdo? La madre claramente ha mostrado no solo su preferencia por el hermano muerto, sino que además le ha venido a decir: tú no vales nada, porque preferiría que estuvieras muerto a que siguieras vivo. Esta valoración que hace la madre le resulta tan insoportable, en este caso, pues que el niño reprime esa vivencia, reprime ese recuerdo y lo envía al inconsciente. ¿De acuerdo? A lo largo de su vida va a ir cumpliendo años y no es consciente de que su madre dijera aquello. ¿Vale? Volveríamos a lo mismo. Puede haber niños que al escuchar estas palabras pues podrían aceptar, podrían asumir lo que ha dicho su madre, pues podría ser. O podría ser que no les dañara tanto, o podría ser que solo reprimieran una parte, podría ser que hubiera una gran casuística, ¿no? Muchos casos. Porque, nos insiste Freud, esto no son matemáticas, a personas distintas, pues ante una misma situación, reacciones diferentes. Otro ejemplo sería el referido a toda la sexualidad infantil. Recordáis que Freud nos decía que en la infancia habríamos tenido actividad sexual, pero luego de adultos no recordamos nada o apenas casi nada de esa supuesta sexualidad infantil. ¿Por qué razón no recordaríamos? Pues según Freud, porque habría actuado el mecanismo de la represión. Imaginemos un niño o una niña de 3 años que se está acariciando sus genitales, que está sintiendo placer, lo que de adultos llamaríamos una masturbación, ¿no? Y aparecen los padres, yo espero que en esta época no ocurra tanto como ocurría en el pasado, aparecen los padres y le riñen, le dicen que no se toque, le gritan, incluso le pueden dar un pequeño cachete para que deje de tocarse. Y si el niño vuelve otra vez a realizar esas prácticas y los padres le vuelven a castigar, llega un momento en que cuando el niño va a acariciarse, siente ahí como ya una culpa, se siente mal, porque sabe que lo que viene a continuación va a ser el castigo, ¿no? Entonces lo que haría ese niño pequeño sería reprimir ese deseo. Lo mismo que he explicado con esta actividad sexual, con cualquier otra actividad sexual que nos podamos imaginar que tiene lugar en la infancia, ¿no? Llegaría un momento en que el niño asocia la práctica de esa conducta sexual a una culpa, a un sentirse mal, y dejaría de llevarla a cabo. ¿Qué pasa con ese deseo de tocarse, con ese deseo de obtener placer? Ese deseo es el que se mandaría, el que se reprimiría, el que se ocultaría a la conciencia y empezaría a vivir en esa zona inconsciente. Con la represión, aparentemente el individuo consigue librarse de sus problemas psicológicos, de sus conflictos emocionales. Pero nos dice Freud que estos contenidos del inconsciente están como llenos de vida, llenos de energía, y están constantemente queriendo salir del inconsciente. Esta pretensión de estos contenidos, ¿no?, es la que provoca en el individuo una sensación de fastidio, de desagrado, de incomodidad, que no sabe explicar por qué se produce, y es lo que denominamos síntomas neuróticos. Síntomas como una angustia, una fobia, ¿no?, como la aerofobia, obsesiones como comprobar una y otra vez algo, mareos, desmayos, taquicardias, opresión en el pecho, ataques de pánico, dolores de estómago, tics nerviosos, comportamientos apáticos, depresión, conductas agresivas. Estos síntomas que acabamos de comentar son síntomas para los que no se encuentra una causa física, biológica, orgánica. El individuo no tiene ningún daño en su cuerpo ni en su cerebro y sin embargo pues presenta estas fobias, esta conducta apática, estos síntomas neuróticos, ese comportamiento agresivo, etc. Por ejemplo, en el caso que hemos visto, ¿no?, de la mujer que está enamorada de su cuñado, pues acudió a la consulta de Freud porque presentaba síntomas físicos, presentaba una gran dificultad para andar, andaba casi como un anciano, y también presentaba dificultades respiratorias. Este conflicto que había en su cabeza de estoy enamorada de mi cuñado, pero eso es una traición a mi hermana, etc., ese conflicto
aunque no se plasmaba conscientemente en su día a día, sin embargo, sí se plasmaba mediante el síntoma neurótico o los síntomas neuróticos que hemos dicho, ¿no? Estos síntomas serían una forma de expresarse el inconsciente, serían como el lenguaje del inconsciente, según Freud, porque este inconsciente, según él, tendría un lenguaje con el que hablar en la vida consciente. Y es que al inconsciente no se le deja expresarse abiertamente, no se le deja hablar directamente, expresar cuáles son sus deseos, sus temores, no se le deja que conscientemente diga lo que quiera. Hay una barrera defensiva que la conciencia pone para evitar esto. Esa barrera es lo que Freud va a llamar resistencia. Esta resistencia no va a impedir que el inconsciente pues, se manifieste a través de estos síntomas neuróticos, a través de dirigir conductas, pensamientos conscientes del individuo sin que éste se dé cuenta, ¿no? Lo que sí impide esta resistencia, lo que sí va a impedir esta barrera, es que el individuo sea consciente de lo que está haciendo esa parte inconsciente. Esta resistencia tiene mucho que ver pues, con el sentimiento de culpa, con la moral, con la vergüenza, con el pudor, con la repugnancia, etc., ¿no? De hecho, por ejemplo, en el caso de la sexualidad infantil coincide, ¿no?, la represión y la formación de esta resistencia con que el niño empieza a tener por primera vez estos sentimientos de vergüenza, empieza a tener sentimientos de culpa, empieza a tener pudor, etc. Imaginaos ese niño estilo Shin-chan que le gusta pasearse desnudo, que siente un gran placer, una excitación psicológica al hacerlo, y los padres empiezan a castigarle, a reñirle, y poco a poco, cada vez que tiene ganas de desnudarse y pasearse desnudo por la habitación, pues resulta que empieza a surgir en su interior un malestar, una incomodidad, una culpa por hacerlo, un sentimiento de vergüenza por hacerlo. Poco a poco se va enviando esos deseos al inconsciente y cuando hacen ademán, cuando muestran cierto interés por salir del inconsciente, pues aparece esa resistencia en forma de moral, en forma de sentimiento de culpa. Insisto, la resistencia impide que nos hagamos conscientes de los tejemanejes del inconsciente, pero eso no impide que el inconsciente no solo se exprese mediante síntomas neuróticos, sino que además dirija en buena medida nuestra vida consciente, porque dirigiría conductas y dirigiría pensamientos sin nosotros darnos cuenta. Estamos viendo que esta barrera nos sirve de mucho, ¿no? Pero, bueno, insisto en que evita que nos hagamos conscientes de esos contenidos que, os recuerdo, son muy desagradables, nos causan un gran dolor. Si se hacen conscientes, nos causarían un dolor inmenso, ¿no?, un gran sufrimiento. Lo que sí estamos viendo es que, a pesar de que los contenidos inconscientes se saltan esa barrera de la resistencia, parece que lo tienen que hacer siempre disfrazados, a través de síntomas neuróticos, a través de conductas que el individuo desconoce porque lleva a cabo, ¿no? ¿Por qué esos disfraces? Imaginaos un país donde a la gente se le exigiera salir a la calle con mascarilla. No puedes salir a la calle si no llevas una mascarilla puesta. Una labor muy parecida sería la que cumple esa barrera de la resistencia en nuestra mente. Es como si hubiera una policía ahí en nuestra mente que cada vez que un contenido inconsciente quiere salir del inconsciente le dijera: puedes salir, pero tienes que ir disfrazado, porque no queremos que te hagas consciente, porque eso causaría un dolor consciente. Por lo tanto, tienes que disfrazarte. Disfrazarse pues a través de síntomas neuróticos, a través de actos fallidos, a través de pérdidas, de olvidos, de equivocaciones al hablar, a través de los sueños, los famosos sueños, que ya sabemos que para Freud son una parte muy importante de su teoría, a través también, por ejemplo, de recuerdos infantiles encubridores. Ya hemos visto algún ejemplo de estos recuerdos, ¿no? Por ejemplo, la muchacha que tenía que ir a identificar el cadáver de su padre a un prostíbulo, ¿vale? Ella sí recuerda la muerte de su padre, sí recuerda haber ido a identificar el cadáver, pero como ese recuerdo era muy doloroso al haber tenido que ir a un prostíbulo, en su cabeza ha disfrazado ese recuerdo, lo ha distorsionado, lo ha tergiversado. Cuando es adulta, ella lo que recuerda es que acudió la policía, bueno, incluso lo que recuerda es que acudiera un médico, lo cual carece bastante de sentido, ¿no?
acudieron médicos a pedirle por favor que identificara el cadáver de su padre en un hospital. ¿De acuerdo? Daos cuenta cómo en la vida adulta tiene claramente un recuerdo infantil distorsionado. Otro ejemplo de recuerdos infantiles encubridores. Pues, por ejemplo, un niño que recuerda que cuando era muy pequeño, cuando tenía 5 años, tenía una institutriz y siempre le estaba haciendo muchísimas preguntas a esta institutriz. Y recuerda, de adulto, que una de las preguntas que más le hacía a esta institutriz era la diferencia entre la M y la N. ¿De acuerdo? Bueno, pues un recuerdo interesante, anecdótico, entrañable si queréis. Cuando acude a la consulta de Freud por problemas que no vienen aquí a cuento, pues este individuo empieza a hablar de este recuerdo. Yo recuerdo que le hacía sobre todo esta pregunta de qué diferencias hay entre la M y la N, porque no lo tenía claro. Y según va avanzando la terapia psicoanalítica, poco a poco el individuo va sacando aspectos inconscientes de su mente y llega un momento en una consulta en la que de pronto cae en la cuenta de lo siguiente. No, la pregunta que le hacía a mi institutriz no era cuál era la diferencia entre la M y la N, sino cuál era la diferencia entre niños y niñas. Si os dais cuenta, hay una semejanza entre las dos preguntas, porque la diferencia entre los niños y las niñas pues es, por decirlo así, un palito, ¿no? Los niños tienen pene y las niñas no. Sin embargo, también es la misma diferencia entre la M y la N, ¿no? Un palito de más. Vemos aquí cómo también, ¿no?, el individuo ha distorsionado en su cabeza este recuerdo porque seguramente le traería recuerdos dolorosos quizás de riñas o castigos de esta institutriz o de sus padres. Deja de hacer esas preguntas, eso no está bien, etcétera, etcétera, ¿no? Esas riñas continuas quizás provocaron que el niño dejara de hacer esas preguntas, pero ese conflicto de quiero saber sobre estas cuestiones de los niños y las niñas sigue apareciendo, pero de un modo distorsionado, con un recuerdo tergiversado, con un recuerdo encubridor. Quiero saber las diferencias entre la M y la N. Respecto a los sueños, vamos a poner un ejemplo sencillo para ilustrar un poco, aunque sea superficialmente, cómo entendía Freud este asunto de los sueños. Para él, los sueños fueron muy importantes, sobre todo en la primera época del psicoanálisis. Su libro más famoso se denomina La interpretación de los sueños. Freud entendía que los sueños pues eran también lo mismo que estamos diciendo, ¿no? Esos contenidos inconscientes, llenos de vida, llenos de energía, que quieren salir. Esos conflictos emocionales, psicológicos, que quieren salir a la superficie. Y por decirlo así, durante los sueños la barrera de la resistencia parece relajarse, parece que no está tan activa y eso permite que muchos contenidos inconscientes salgan a la luz, pero disfrazados. Volveríamos otra vez al asunto de los disfraces, ¿no? Porque si se hacen conscientes, eso puede suponer un dolor para el individuo. Bueno, una paciente tiene el siguiente sueño. Sueña que alguien que no sabe quién es le quiere dar un peine. ¿Vale? Freud recurre también a la asociación libre para interpretar los sueños. Le dice a los pacientes, dividamos el sueño en partes y analizamos, por ejemplo, la primera parte y usted me dice lo primero que se le venga a la mente, la primera asociación que aparezca ahí en su cabeza. Esta especie de juego, esta especie de norma de lo primero que se le venga a la cabeza, no gustaba mucho a sus pacientes. Por lo menos al principio no les gustaba mucho. ¿Por qué? Pues porque puede ocurrir, ¿no?, que en esas primeras asociaciones surjan aspectos que el individuo diga, cuidado, esto no me gusta, esto no se lo voy a contar a esta persona. Después de muchas sesiones en las que ya adquiría cierta confianza con el psicoanalista, pues podría ser que sí, la persona accediera con más facilidad a este juego que proponía Freud, ¿vale? Y este juego, según Freud, solía de inmediato encontrar asociaciones que solían tener ya una lógica, un sentido, ¿vale? Por ejemplo, en este sueño que acabamos de decir, ¿no? Alguien le quiere dar un peine a esta mujer. Cojamos esta parte de alguien, ¿no?, y que nos explique que asocia de inmediato qué es lo primero, no lo segundo ni lo tercero, sino lo primero que se le viene a la mente al pensar en alguien. Lo primero en lo que piensa esta mujer es en un novio que tiene, que es de otra religión. Esta paciente es judía, ya sabéis que Freud era judío y bastantes de sus pacientes pues eran judíos, ¿no?
Esta paciente es judía, pero se ha enamorado de un cristiano, de una persona de otra religión. Le viene a la cabeza su novio, un cristiano, que quiere casarse con ella, que la pretende, pero su familia no ve con buenos ojos que esta mujer se case con una persona de otra religión. Lo que le viene también a su cabeza no es solo la imagen de su novio, sino que le viene a la cabeza una discusión que tuvieron el día anterior. No los novios, sino la paciente con su madre. La paciente claramente le dijo que no se podía casar con alguien de una religión diferente. Los judíos ortodoxos, los judíos muy estrictos, pues digamos que incluso en la actualidad siguen teniendo esta idea en su cabeza. No puedes casarte con alguien que no sea de tu religión, ¿vale? Esta mujer, por lo tanto, interpretó esta negativa de la madre como algo muy serio. Si mi madre dice que no me puedo casar, entonces es que no puedo casarme. Pasemos a la segunda parte del sueño, el peine. Coge Freud ese peine y le dice a la paciente, pensando en el peine, lo primero que se le venga a la cabeza. Y la paciente lo primero que se le viene a la cabeza es un recuerdo infantil. Un recuerdo que consiste en una especie de superstición. Una vez que ella iba a peinarse con el peine de otra persona, alguien le gritó, le chilló, no hagas eso. Si te peinas con el peine de otra persona, mezclarás las razas. ¿De acuerdo? Aquí no vamos a entrar en la educación racista que recibió esta pobre niña, de eso ya hablamos en el tema 2, ¿no? Pero lo que nos interesa es que de inmediato adquiere una lógica el sueño, ¿vale? Lo que está planteando el sueño es que esta mujer desea que este novio le dé un peine, es decir, que el novio, en el fondo, mantenga relaciones sexuales con ella y mezcle las razas. Lo que desea esta mujer es tener hijos con su novio, casarse y tener hijos con él. Evidentemente, según Freud, el sueño disfraza este deseo porque hacerlo consciente es doloroso para la mujer, puesto que lo que tiene que asumir esta mujer es que no se debe casar con esta persona. El inconsciente no parece funcionar con los mismos esquemas de la conciencia. Por ejemplo, el espacio y el tiempo no funcionan igual que en nuestra vida consciente. En el inconsciente, si por ejemplo la casa de nuestra abuela tenía un olor especial y vamos a otro lugar y ese lugar huele igual, entonces en el inconsciente esos dos lugares son el mismo. Otro ejemplo, imaginaos que en casa de vuestros padres hay un espejo que tiene un significado emocional para vosotros y un día vais a otra casa y os encontráis un espejo muy parecido. Pues en vuestra región inconsciente esos dos lugares podrían estar identificados, podrían estar siendo considerados el mismo. Esto, claro, nos puede llevar a otro asunto del que hablaremos más adelante. Eso quiere decir, por ejemplo, que si conozco a una persona que tiene los mismos ojos que mi padre, ¿eso puede significar que en mi región inconsciente esas dos personas sean consideradas la misma persona? Respecto al tiempo, pues también, ¿no? Los esquemas temporales del inconsciente no son los mismos que los esquemas temporales de nuestra vida consciente. Imaginaos una riña infantil entre dos hermanos. Tuvo lugar cuando tenían 3 años y 5 años, pongamos el caso. Eran muy pequeños y pasados los años, pues uno dice, bueno, pues eso ya fue de la época infantil, ¿no? Sin embargo, esa riña infantil puede ser que en el inconsciente se viva como que estuviera teniendo lugar ahora mismo, en la actualidad. En el inconsciente, por lo tanto, el tiempo pasado, es decir, hace 20 años, puede ser que se viva como si fuera plena actualidad. Los sentimientos, el odio que podía haber en esa relación entre hermanos se manifiesta con la misma intensidad que cuando esos individuos tenían 3 y 5 años. Respecto a la moral, pues lo mismo. No funciona moralmente igual el inconsciente que la conciencia. Mientras que en la vida consciente, incluso las personas que se escaquean más de cumplir las reglas morales, también cumplen algunas reglas morales fundamentales. Son muy pocas personas las que matan o las que roban o las que recurren a la violencia. Y cuando lo hacen, pues son también en momentos puntuales de su vida. La mayor parte de la gente tendemos a cumplir las reglas y normas morales que existen en nuestra cultura.
Eso es lo que solemos hacer, tener en cuenta a los demás, tener en cuenta esa vida social. Sin embargo, el inconsciente parece guiarse mucho más por el individualismo y el egoísmo. No parece que existan normas morales dentro del inconsciente. En el inconsciente el individuo puede pensar: me voy a casar con mi cuñado, me importa un bledo lo que diga la sociedad. Yo lo quiero a él y me importa muy poco que mi hermana esté casada con él, y si se muere mi hermana, pues me alegro. Así funcionaría un poco el inconsciente. De tal manera que si esos contenidos inconscientes se hacen conscientes, el individuo se siente destrozado, se siente una especie de monstruo. Cuando nacemos, ¿qué ocurriría con estas tres regiones que hemos comentado? Con el consciente, con el preconsciente y con el inconsciente. Pues digamos que para Freud, cuando nacemos solo tenemos inconsciente, ¿vale? Todavía no tenemos memoria, preconsciente, y todavía no somos conscientes de nosotros mismos. Por lo tanto, lo único que existe es el inconsciente. Es verdad que es un inconsciente que no funciona como acabamos de describir. Todavía no se ha reprimido nada, todavía el mecanismo de la represión no funciona, ¿vale? Pero todos los contenidos que van pululando por ahí, el pobre niño pequeño no es consciente de ninguno de ellos. ¿De acuerdo? Nada más nacer empieza a aparecer sensaciones internas como el hambre y sensaciones externas como ruidos, como algunas imágenes, aunque ya sabéis que el niño pequeño no ve gran cosa, olores, ¿no? El niño poco a poco va manejando estos contenidos externos o internos y va generando una memoria, una protomemoria, ¿no? La madre, el padre se acercan, huelen igual o tienen una imagen parecida, y el niño va conformando poco a poco una serie de contenidos que se van repitiendo. ¿De acuerdo? Aparece el mismo olor porque aparece el padre, aparece la madre continuamente, y el niño va identificando poco a poco esos olores, ¿no? Se va conformando, por lo tanto, el preconsciente, se va conformando ese almacén memorístico que luego tendremos en la vida adulta. ¿Cuándo aparecería la conciencia? Pues hacia el segundo o tercer año de vida, con la aparición del lenguaje. Esto es muy importante y muy interesante, ¿no? Cuando el niño va manejando los rudimentos del lenguaje, aparecería por fin la autoconciencia, esa conciencia de nosotros mismos. Y precisamente en esta misma etapa, cuando justo ha aparecido nuestra conciencia interior, también aparece la moral, también aparece el sentimiento de culpa, y hay unos primeros contenidos que son desagradables, que son moralmente inaceptables para el niño pequeño, y los enviaría al inconsciente. Sería la primera vez que aparece el mecanismo de la represión. Por otro lado, hablamos de un concepto que no ha aparecido todavía, aunque muchos de vosotros lo usáis en los ejercicios, que me parece correcto, ¿no? Pero hay una diferencia entre los conceptos subconsciente e inconsciente, ¿vale? Se suele usar más el término inconsciente para evitar errores. ¿Por qué? Pues porque el término subconsciente, en el psicoanálisis, en Freud, abarca a todo aquello de lo que no somos conscientes. Por lo tanto, el término subconsciente abarcaría tanto al preconsciente como al inconsciente. Cuando alguien dice es que a nivel subconsciente, pues no estamos teniendo muy claro si se está refiriendo exclusivamente al inconsciente o al conjunto de preconsciente e inconsciente. Por eso yo recomiendo, cuando estemos hablando de estos temas, pues que lo mejor es eliminar el término subconsciente y usar siempre inconsciente. Cuando lo usáis en los ejercicios, yo he dado por sentado que lo estáis identificando plenamente con el término inconsciente. Pero para ser rigurosos, lo mejor es usar el término inconsciente y punto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Tenéis que hacer un ejercicio en relación a este vídeo y al anterior. Y en el vídeo próximo, atención, porque hablaremos del concepto más famoso del psicoanálisis, el llamado complejo de Edipo. Y ya está, no tengo más que decir. Hasta luego.